Si usted lee el libro de Eclesiastés, el rey Salomón implica muchas veces la sabiduría en esa parte de la Biblia y dice: dediqué mi vida a adquirir sabiduría y a discernir sobre las cosas que hay debajo de la tierra, sobre los trabajos, etcétera, etcétera. La otra vez mencionaba que aprendí a ver la diferencia o a entender la diferencia que hay entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría, que aunque son similares, no es lo mismo. No es el tema, porque es el discernimiento, pero creo que vale la pena otra vez mencionarlo. El conocimiento solamente es un material, el discernimiento es separarlo uno de lo otro. Pero igual no estamos aquí para hablar filosofía, estamos aquí para que la palabra de Dios sea la que nos guíe, la que nos enseñe, la que nos oriente en las cosas, porque para la vida en el Señor necesitamos el discernimiento, necesitamos aprender a entender, porque hay cosas que de frente usted no las entiende, usted ve una cosa, pero detrás hay otra. A veces me gusta a mí pensar. Estaba pensando también acerca de los sinónimos de la palabra de discernir. Está como distinguir, diferenciar o reflexionar. Algunos de ustedes han escuchado una canción de mi época, de mi adolescencia, que se llama Pajarillo. Y yo me ponía a pensar, ¿a qué canta? Porque es un cantautor, es una persona que, si han escuchado ustedes la canción, saben de qué es lo que estoy hablando, pero en realidad, ¿qué es Pajarillo? Para entender el título de la canción hay que escuchar toda la canción a qué se refiere. O sea, es de interpretarla, no es solamente de escuchar y qué bonita la música y las palabras que dice. En realidad, yo platicando con el cantautor, está cantándole a una prostituta, pero él no usa la palabra prostituta. Creo que ya lo había mencionado esto. Entonces, esas cosas se necesita uno a pensar, reflexionar. Hay otra canción, no me vayan a juzgar por la música, pero es necesario que entendamos esto. Hay otra canción que hay una frase que dice que las palmas son tan altas y los puercos comen de ella. Interprete usted lo que significa eso. Pero claro, para entenderlo tiene que escuchar todo el contenido de la canción. Eso se llama discernimiento, entender qué es lo que quiso o lo que quiere decir el cantante. Porque ahora tenemos música que solo con que lea pum, 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 ya es música. Este tipo de música o esta letra que yo estoy hablando es una letra que se requiere interpretación. Pero no vamos a hablar otra vez tampoco de música. Queremos hablar de lo que el Señor pide de nosotros. En realidad nosotros necesitamos el discernimiento para poder evaluar y poder apartarnos. Pero quiero que veamos lo que la Biblia nos enseña lo que la Biblia dice como discernimiento. El discernimiento espiritual, según la Biblia, es la capacidad de reconocer lo que viene de Dios, lo que viene de la naturaleza humana o lo que viene del demonio. Así de simple. Eso significa discernimiento espiritual según la Biblia. Y también percibir el verdadero carácter de las personas. Esto es, en síntesis, lo que la palabra o lo que la Biblia nos manifiesta, o el significado de lo que es el discernimiento espiritual. Cuando nosotros aprendemos a distinguir lo que viene de Dios, lo que viene del hombre o lo que viene del diablo. Ese es el discernimiento. Y para nuestra vida cristiana nosotros necesitamos esto. Necesitamos aprender a desarrollar. Hay personas que por naturaleza ya nacen con algo, aquella chispita que fácil la captan, como decimos, pero otros no. Y vamos a ver ejemplos en la Biblia, aún gente muy versada en las Escrituras, en la ley de Moisés, etcétera, en el Antiguo Testamento,
no entendían el mensaje de Jesús. Entonces, porque no habían aprendido, porque hay dos cosas, se aprende y también Dios nos provee, y algo que también nosotros tenemos de una forma innata. Quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 14. 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 14. No, 2 Corintios, hermano, ya estaba mandando los equivocados. 2 Corintios 2, 6 al 14. Ok, No. Estoy yendo para allá y para acá. Es 1 Corintios 2. Sí, es 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante. Ya me las emborraché con la... Dice, mira lo que el apóstol Pablo está diciendo a los corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, nos las reveló, o sea, las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, aquí está la respuesta, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, dice, también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que más me interesa es el versículo 14. Dice, pero el hombre natural, dice, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está la clave de todo lo que hemos leído. Dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Una de las primeras palabras que el apóstol está señalando ahí, dice, para los que hemos alcanzado madurez. Del versículo 6. Dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es una de las cosas que nosotros necesitamos, hermanos, para poder comprender, para poder entender la voluntad de Dios en nosotros. Por eso Pablo dice, parece que como que estuviera distinguiendo entre la gente que no ha madurado y la que ha madurado. Pero en realidad el apóstol Pablo lo que está haciendo la diferencia entre los que entienden y los que no han entendido, porque luego está hablando y está juzgando en grupo a los que crucificar a los príncipes de este mundo, dice, porque si le hubieran conocido, si hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor. A eso se está refiriendo. Esos no habían entendido el mensaje de Dios, porque otra vez dice, si le hubieran conocido, no le hubiesen crucificado. Entonces, esa es lo que él está diciendo, pero hablamos, dice, sabiduría. O sea, para los hombres, ¿de qué está hablando este? ¿De qué están hablando? Entonces, los que la entienden es sabiduría, pero el que no lo entiende es locura. Entonces, ahí podemos entender, podemos comenzar a entender
cómo nosotros hemos recibido esa palabra y por eso ustedes están aquí. Por eso estamos nosotros aquí. Porque si usted no creyera, si usted no hubiera entendido el mensaje, usted no estaría aquí. Les mencionaba hace unos días un compañero de trabajo, me dijo que había querido leer alguna parte de la Biblia y se asustó, tuvo miedo y dejó de hacerlo. Le dije, ¿por qué? Porque a él no es el concepto que él tiene de la Biblia. Cuando habla de cosas que han ocurrido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las guerras y todo eso, la gente cuando no ha leído la Biblia cree, solo se dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué ocurren todas estas maldades? Bueno, hay tanto que agregar a las cosas malas que suceden. Nosotros mismos, el hombre mismo se ha olvidado de Dios y es una de las cosas por las que tenemos tanta maldad. Si nosotros los hombres fuéramos obedientes, en realidad no veríamos tantas cosas. Hoy el policía nada menos me estaba contando, me dijo, hemos tenido un fin de semana muy ocupado y me empieza a narrar las cosas donde ha estado. Que intentos de un carro, dicen que ahí por Olney, no sé si en una iglesia a propósito, dice, y luego se le tiró el carro pues una persona al edificio, luego alguien salió a preguntarle que todo estaba bien y lo quiso atropellar también. El hombre fue arrestado. Luego alguien se quería suicidar. Y tantas cosas, me dijo, hemos tenido la gente está loca. Ahora bien, ¿es Dios el culpable? No. Nosotros lo entendemos, hermanos, porque gracias a su Espíritu podemos entender que todo el mundo está bajo el maligno. Ese es el discernimiento en que nosotros podemos distinguir y no podemos decir, Dios, me has abandonado, nos has dejado solos. No, nosotros, el hombre, ha abandonado a Dios. Ese es el discernimiento, hermanos. Pero otra vez, el que no ha alcanzado madurez, el que no entiende estas cosas. Otra de las cosas debemos entender que dice que esta sabiduría no viene de los hombres, sino dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué la sabiduría de Dios es misterio? Para nosotros no lo es. Es misterio para los que no la entienden. Hermanos, esa gracia la hemos tenido nosotros para poder entender, para poder distinguir. Porque cualquiera lee la Biblia. Pero como dijo, ¿se acuerdan en aquel pasaje allá en Hechos capítulo 7 del eunuco? Dije, si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Pero y recuerden que él era conocedor de las Escrituras porque leía, dice, lo que Isaías escribió acerca del Cordero. Pero no lo entendía, pero tenía el deseo. El problema de nosotros que tenemos ahora es que la gente no quiere oír de Dios. Aún estando dentro de la iglesia, buscan otras alternativas. La violencia, las drogas y tantas cosas. Pero bien, el discernimiento otra vez es cuando nosotros buscamos la sabiduría que proviene de Dios. Lo que dice para otros es misterio, para el que no lo entiende. Es un misterio. Otra de las cosas es que Dios nos la reveló. A veces no entendemos esa palabra revelar. Dios nos abre la mente para que podamos entender. Hay cosas bien simples para nosotros y yo siempre lo menciono porque para mí es uno de esos textos sencillos y fácil de entender cuando Jesús se junta con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y le empiezan a decir unos que el Mesías, otros que Elías, otros que el que habría de venir, etc. Y Pedro se levanta y le dice, tú eres del Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, se dice, pero era bien simple de entenderlo. No, ¿cuántos andaban ahí aún con él y no lo entendían? No creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, esas son cosas que el Señor nos ha revelado a nosotros para que podamos creer. O sea, estamos en Él porque hemos creído. El Señor nos ha revelado a nosotros esas cosas. ¿Y qué? ¿Nosotros somos especiales? No. La especialidad de nosotros es que hemos sido atentos al llamado para obediencia. Y muchas veces la gente es lo que no quiere. No quiere reglas,
no quiere condiciones. Queremos que todo se haga a nuestra propia manera. Las autoridades ya no las queremos, ya no queremos policía, ya no queremos gobiernos, porque queremos que todo se haga como yo pienso. Y todo el mundo esté equivocado, menos yo. Así piensa el mundo. Todos están equivocados, menos yo. Como digo, no queremos respetar a la policía, no queremos respetar normas de conducta, todo lo que la sociedad, para tener una sociedad tranquila, se requiere. No queremos reglas. A veces, dentro de la iglesia, no queremos que nos llame la atención. Pero dice también que hemos sido enseñados. O sea, estas cosas no son de nosotros. Pero no son las cosas que nos enseñan en la escuela también. Hermanos, en la escuela se enseñan otras cosas. Estábamos viendo en este último miércoles, no sé si lo dije o se me olvidó, a veces una de las cosas que en las escuelas dicen acerca del aborto, para evitar problemas con embarazos no deseados, protéjase. Eso es lo que le dicen. Así de sencillo. La iglesia a usted no le dice protéjase. No lo haga. Cuídese del pecado. La fornicación y el adulterio, ambas son pecados. Eso es lo que nosotros enseñamos a la iglesia. Pero allá afuera, hágalo, pero hágalo bajo protección, hágalo con seguridad. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. Quiere que nosotros nos apartemos del pecado. Esto es lo que debemos enseñar y es lo que hemos aprendido y es lo que queremos para todos. Y les decía mientras hablábamos de esto el miércoles, que a veces nosotros se la enfocamos a los jóvenes. ¿Ustedes creen que solo los jóvenes cometen adulterio o fornicación? No. También para nosotros los viejos es el consejo. Porque a veces nosotros los viejos nos consideramos de muy sabios y que el joven es el que necesita. No, o sea, vemos muy viejos que estamos más locos que los jóvenes. Hablo con experiencia, hermanos, y ustedes lo pueden confirmar. Hay muchas cosas que el viejo comete locuras. Pero no vamos a entrar ahí. Pero es falta de discernimiento, hermano, es falta de sabiduría. Y otra vez, el viejo, porque estamos viejos, creemos tener tanta experiencia, pero la experiencia a veces no nos hace sabios. ¿Por qué? Porque no nos apartamos del pecado. Como leí en el versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pues y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Ahí hacemos la diferencia. ¿Cómo conocemos cuando una persona tiene buen discernimiento? Su conducta. Su conducta demuestra que usted ha aprendido del Señor. La conducta nuestra no es la que nosotros decimos. La que nosotros le decimos, hermano, mira, yo soy un buen hombre, yo soy una buena persona, yo soy un buen cristiano. No, hermano. Sobre todo, es la que el Señor aprueba. Volviendo a la sociedad nos hace sentir bien en muchas razones. Yo puedo ser siempre digo esto, podemos ser un buen ciudadano, que no tiene nada de malo, pero ser un buen ciudadano no significa ser un verdadero cristiano. Usted puede tener buenas normas sociales, pero no buenas espirituales. Y esa ya el Señor es que la juzga. Ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Y podemos ver ejemplos cuando las personas aún no han aprendido. Pueden leerlo, un ejemplo que tenemos en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 24, y luego en Lucas 10, 35, Marcos 10, 35 y Lucas 22, 25. Es el mismo evento, pero está narrándose de una forma más amplia en unos evangelios que en los otros. Y es la actitud que tuvieron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, cuando se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, cuando estés en tu reino, en una parte dice que ellos, en otro evangelio dice que la mamá de ellos, pero ellos estaban de acuerdo, ellos querían eso. Queremos que pongas a uno a tu izquierda
y otro a tu derecha. Y dice que los otros discípulos se enojaron con ellos. Aquellos entendieron, ¿qué están pidiendo? ¿Qué están locos estos? A veces así pasa, hermanos. Hay unos que están más desarrollados que otros en la forma de entender las cosas. Hasta ahí, ellos como discípulos no habían entendido la voluntad de Dios. Y yo no quiero hablar en mal de ellos, quiero ver el ejemplo más adelante, el cambio que hubo. El hermano estuvo leyendo la primera carta de Juan, el discípulo del amor. Hermanos, él cambió, pero aprendió. Y es lo que nosotros venimos cada día luchando por aprender y ser mejores. Pero esta es una de las formas en que puede uno identificar cuando una persona todavía no ha alcanzado sabiduría, cuando todavía no sabe diferenciar entre lo espiritual y lo material. En ese momento, estos dos discípulos estaban pensando en un reino material. Estaban pensando que cuando Jesús se sentara en su trono, yo voy a hacer uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Yo me pongo a pensar cuando hay las campañas electorales, ¿verdad? Que muchos se asocian a los partidos o se acercan a los candidatos. ¿Por qué? Vulgarmente decimos, está hueseando un puesto. Está buscando un lugar en el gabinete. Y es obvio. Entre más cerca usted está del candidato, más posibilidades tiene de que lo pongan. Pues esto es lo que les estaba pasando a Santiago y a Juan. Ahora, yo no los estoy condenando, no, hermanos. Estoy queriendo decir cuando las personas todavía están en el proceso de aprendizaje, de caminar, de ir hacia adelante. Hay muchos ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero en que nos enseñan estas cosas. De nuevo, estamos en un camino de aprendizaje. Pero no nos equivoquemos que por ser muy versados, por ser muy conocedores del conocimiento secular, entendemos mejor la Biblia. Alcides me dijo una broma una vez que me dejó bien. Un señor que trabajaba para la misma compañía le dijo una vez, sabiendo que Alcides es cristiano, le dijo, yo puedo ir a darles una charla un día. Pero él no es cristiano. Pero él se consideraba muy intelectual como para poder venir a dar una cátedra. Y otra vez dice la Biblia, no con sabiduría humana. No. Esto debemos entenderlo. Y aquí vamos a ver ahorita un ejemplo en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. No lo lean, hermanos, porque estas son historias bien conocidas. Ustedes saben cuando vino Nicodemo a Jesús y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede ser posible que yo entre en el vientre de mi madre y pueda nacer? No entendía las cosas espirituales. Ahí el versículo 14 de 1 Corintios. Dice, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Este era un hombre de la ley, intérprete de la ley, y por eso también Jesús le dice, eres maestro de la ley y no entiendes esto. Por eso digo, la sabiduría del hombre no significa que entiende las cosas de Dios. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Otra cosa es la interpretación, el discernimiento. Nicodemo no había entendido esto y era un hombre sabio. Otro ejemplo que podemos ver, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Atenas. Recuerden que los atenienses eran gente muy intelectuales, filósofos. Ahí hay mucha historia con ellos. La filosofía nació ahí con ellos. Pero cuando oyeron a Pablo que hablaba, ¿y de qué habla este? Dice, tanto palabrerío. Ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo 17. De hecho, no habían entendido, no entendían. Hablará de otros dioses, porque ellos creían en muchos dioses. No entendían. Hermanos, pero Dios nos la ha revelado a nosotros. Es lo que Pablo está diciendo. Dios nos la reveló a nosotros.
Y revelar, a veces pensamos que es como que abran una puerta y veamos todo lo que está detrás. En la parte intelectual es diferente, es abrir el conocimiento para que nosotros podamos entender lo que hay detrás de la enseñanza. Pero bien, debemos aprender de nuevo que en la sabiduría del hombre no habita la sabiduría de Dios. El discernimiento es un proceso, es un aprendizaje, hermanos. El discernimiento a veces es algo, como decía al principio, que hay unas personas que ya lo traen, pero para entender las cosas de Dios tiene que ir más allá. Pero a otros se nos hace más difícil entender. No todos tenemos la capacidad, pero sí se puede aprender. Eso sí debemos reconocer que podemos aprender. Quiero que leamos ahí en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 11 al 14. Y esto usualmente lo acostumbramos predicar para amonestar, pero yo no lo quiero utilizar para que vayamos al punto que yo quiero, que es el discernimiento. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice el escritor, que supuestamente es Pablo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que se tiene que practicar. No es algo que usted solamente lo va a adquirir por casualidad. Hermanos, a mí, hablando de mí mismo, tengo 40 años de ser cristiano. Y a veces yo me sorprendo, una palabra me hace entender mejor las cosas, a veces en las clases que tenemos con el hermano Elmer. A veces necesitamos ayuda. Siempre debemos de estar abiertos a aprender. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre estamos aprendiendo, siempre estamos y lo necesitamos. Dice otra vez, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, el ejercicio ya saben, no necesito que yo les dé una explicación qué es ejercicio, es práctica. Si no practicamos, ¿cómo vamos a estar listos? Para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, como dije al principio, ¿cómo sabemos si nosotros tenemos discernimiento de la palabra de Dios? Es la conducta nuestra la que está diciendo cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. Entonces, la conducta de nosotros demuestra si en realidad hemos aprendido. Una de las cosas que debemos considerar es el tiempo. Necesitamos tiempo. Necesitamos aprender, necesitamos ejercicio y necesitamos desarrollo. Tiempo, inversión, aprender, abrir nuestra mente para poder recibir ejercicio, lo que ya tenemos. Yo no sé si ustedes han ido al quiropráctico. Yo he ido a los dos, al fisioterapista y al quiropráctico, un poquito distintos.
Pero la última vez fui al fisioterapista y empezaron a darme unas terapias que dije, yo estas las puedo hacer en la casa. Y lo que pasa es que el seguro no me las estaba cubriendo. Por eso me estaban saliendo demasiado caras. Compré unas fajas que me prestaban ahí, algunos ejercicios. Pero en realidad, más que todo lo que me apartó de ir a ellos era lo que me estaba costando económicamente. Compré las fajas, pero en la casa hice unas par de días y se me olvidó. Gracias a Dios ya no lo necesité. Pero si nosotros queremos desarrollar, ¿ustedes creen que esos que echan esos músculos como los que yo tengo es así nomás? No, no, hermanos. Hacen ejercicio, se alimentan bien. Entonces, si nosotros espiritualmente queremos desarrollarnos, tenemos que meternos al gimnasio espiritual. Tenemos que entrar en ello. Hermanos, no necesariamente usted tiene que estar aquí para aprender, pero es importante porque uno a otro se apoya. Cada quien tiene su forma de aprender. Le digo yo a mi esposa, a mí los gimnasios no me gustan porque por todas las razones, soy aragán y todo. Yo prefiero caminar afuera en el campo, pero ahora tengo buena excusa porque hace frío. Entonces siempre estamos buscando no una excusa para no hacer las cosas. Usted podrá decir, bueno, no es necesario también ir a la iglesia, el gimnasio espiritual, voy a ponerle yo entre comillas el nombre, el gimnasio espiritual en la iglesia porque me queda distante, porque está largo, porque trabajo, las excusas que usted quiera. Pero usted puede leer la Biblia y usted puede llamar a un hermano cuando usted no entiende algo, y mi hermano, ¿puedes ayudarme en esto? ¿Puedes apoyarme en esto? O puede buscar referencias. Hay comentarios bíblicos de mucha importancia, pero tengan cuidado. Todo lo que está en el internet no es verdad. Ahí usted necesita discernimiento. No todo lo que está ahí es cierto. Tenga mucho cuidado con lo que usted lee y con lo que usted acepta. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. También está que es un don del Espíritu Santo. Primera Corintios 12, 10, voy a ver, no me he equivocado otra vez. Ya les iba a leer Hebreos. Está hablando de los dones espirituales, pero quiero que leamos ahí, dice, versículo 10, a otro dice el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. O sea, el Espíritu Santo también nos ayuda a nosotros para poder distinguir, hermanos, qué espíritu es de Dios, como decía al principio en la definición, qué es del hombre y qué es del demonio, qué es el carácter del hombre y todas estas cosas. El Espíritu de Dios nos da la inteligencia para poder hacer la diferencia, dice, el discernimiento de espíritus. Hay espíritus, hermanos, y no todos, como dijo Juan, no todos los espíritus son de Dios. Entonces, allí nosotros tenemos que aprender a distinguir. ¿Pero cómo? Si somos ignorantes, no se vayan a ofender por la palabra. Ignorancia es falta de sabiduría, falta de conocimiento. Como les dije, ¿cómo se manifiesta la falta o el discernimiento? Más bien, ahora quiero aplicarlo, el cambio cuando ya nosotros hemos adquirido sabiduría. Ahora quiero poner a Jacobo y a Juan como ejemplo del desarrollo espiritual. Recuerdan que Jacobo fue muerto a espada. Y no fue muerto por andar de peleonero, no, por la palabra de Dios. Fue muerto por el rey Agripa. El apóstol Juan, el apóstol del amor, esas cartas tan bonitas que él escribe para nosotros. Ya no es aquel, ¿se acuerdan también cuando le dijeron, Señor? Porque estos dos mismos fueron. Ahí en Lucas lo tenía, no lo quise leer. Señor, le dice, porque Jesús los mandó a que le prepararan lugar, ¿no? Y no los recibieron porque eran samaritanos. Los samaritanos no los quisieron recibir porque dice que Jesús estaba como que
no tenía ganas de quedarse, pero bien, no los recibieron. Entonces les dijo, ellos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los destruya como hizo Elías? Todavía no habían entendido. Y entonces Jesús los reprendió y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ya en esta otra parte ya no son los mismos, ya han cambiado. Hermano, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos mejorar, nosotros podemos adelantar los pasos, no al mismo ritmo, no al mismo nivel, pero podemos cambiar. Hay hermanos que crecen espiritualmente de una forma plana y hay otros que crecen en una forma hacia arriba. Los que crecen en una forma plana tienen su fe y todo, pero nunca suben. Hay otros que no, quizás de una forma en escala, pero van para arriba y van para arriba siempre aprendiendo. Pero bien, de nuevo, debemos y tenemos todas las mismas oportunidades de aprender y de mejorar. Como digo, no al mismo paso, no todos al mismo nivel, pero todos debemos avanzar. De nuevo, nuestro desarrollo espiritual se hará manifiesto en nuestra conducta, a través del ejercicio que nosotros hagamos espiritualmente, a través de la inversión del tiempo, el tiempo que dediquemos para el Señor. Esto nos hará diferentes. Quiero leer también ahí en 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo y está hablando de un desarrollo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Y dice, en adelante, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos, bueno, ya está otro contexto. Pero el apóstol Pablo está haciendo una ilustración de su propia vida, de su propio desarrollo. El apóstol Pablo está hablando de una forma metafórica, como un viaje espiritual, un camino que él había hecho. Como un niño crece, madura, se desarrolla y se convierte en un adulto. Está hablándolo en términos que podamos entender. Pero él lo está hablando en el contexto espiritual. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de niño. Eso significa que nosotros también debemos cambiar. A él no le interesa lo que él fue en la carne. Él nos está hablando como su desarrollo, ir hacia adelante, ir avanzando, ir creciendo. Es un proceso de dejar atrás aquellas cosas que como niño cometimos errores, pero que ahora como adultos, como personas maduras espiritualmente hablando, podemos ir hacia adelante. Y una de las actitudes que podemos manifestar con nuestro desarrollo es dejando la inmadurez, dejando los celos, el orgullo, el egoísmo. Estas son cosas que ya tienen que quedar atrás en el desarrollo del cristiano. Debemos de abrazar las buenas cualidades que el amor del Señor nos describe a cada uno de nosotros. Debemos adquirir la paciencia, la amabilidad y el desinterés. Cuando digo desinterés, no el desinterés de las necesidades de otros, sino el desinterés propio de pensar en mí. Debemos adquirir nuevas costumbres que manifiesten a los hermanos que hemos desarrollado, que hemos aprendido, que comprendemos las necesidades de los demás.
Por eso quise mencionar al principio lo de la nostalgia, porque yo y muchos de nosotros hemos pasado por estas situaciones, por las circunstancias especiales que hemos vivido, hemos sufrido la parte emocional. A veces tenemos nosotros que meternos en la vida de alguna manera, no estarle interrumpiendo su vida, pero para poder comprender lo que usted está sufriendo. Hermanos, hay muchas cosas que usted ve las caras sonrientes, pero usted no sabe lo que en la cabeza cada uno trae. Hay mucho sufrimiento, hermano. Y los hermanos a veces no lo manifiestan. Como digo, gracias a Dios nosotros tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El mundo no la tiene como nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que les contaba que el policía me dijo temprano. De esa manera, el mundo quiere resolver sus problemas. Pero nosotros hemos confiado en el Señor, hermanos, y de ahí debemos tomarlo. Debemos aprender cada día y caminar siempre hacia adelante. Debemos tomarnos de su mano poderosa y confiar en Él, que nuestra fe sea siempre en Él. Quiero que leamos Efesios 4, versículo 1 al 13. También es algo que debemos nosotros practicar. Efesios 4, versículo 1 al 13, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos, hermanos, que quiero leer más adelante la otra parte del versículo 11, perdón. Y él mismo dice, hablando de la diferencia que habemos dentro de la iglesia, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quise leer el final porque es el ejemplo que nosotros debemos buscar. Pensando en esto, estaba meditando sobre las competencias cuando hay concursos de Miss Universo, por ejemplo. ¿Verdad que en el país, aquí en Estados Unidos, hay una candidata por cada estado? Hay una elección al final de los 51 estados, entonces, no 50, ¿verdad? Porque, bueno, ya se me olvidó. El asunto es que de todas, una va a ir a representar el país. Así es en cada país. El Salvador tenemos 14 departamentos, hay 14 candidatas, y de esas 14 sacan la mejor, para que vaya a representar a El Salvador, Estados Unidos, a su país, a donde se dé el evento. Lo que quiero decir con esto, que ese candidato no representa al mundo. Ese candidato representa a su país, a su nivel. En el fútbol es parecido. Cuando están las eliminatorias, se eliminan por grupos, ¿verdad? Y los que saben de fútbol entienden fácil. ¿Qué es lo que sucede? Se eliminan los grupos, pero al final salen 32, 36 equipos que son los que van al mundial. Ahora, el que hayan calificado aquí no significa que van a ir a ganar la copa, porque hay 36 compitiendo. Pero a veces, ¿qué pasa? Se ya van bien crediditos, que ahí vienen, hasta allá van listos para traerse la copa. No, hombre, si van a jugar con equipos, es como que me digan que El Salvador va a ir a ganarse una copa.
sino apenas han calificado 2 veces. No se vayan a ofender los salvadoreños, no es que los tenga, pero es la verdad. Le voy a decir a los de México también, para que no le caigan solo los salvadoreños. Los de México, yo me gusta el fútbol, pero yo escuché en 1986, que fue el Mundial en México, yo vivía en Houston y como allá hay muchos mexicanos, decían, ¡hoy la copa es nuestra, la copa es nuestra! No, papá, si la competencia es grande, no nos hagamos ilusiones. ¿Por qué estoy mencionando esto? Hermano, porque a veces nosotros nos comparamos con los locales y decimos, oh, yo soy mejor que fulano. Hermano, a nivel de la iglesia hay hermanos muy sabios. Y no debe ser esta nuestra comparación, sino por eso leí el último versículo donde dice que nuestra comparación debe ser el Hijo de Dios a la plenitud de Cristo. Esa debe ser nuestra comparación. Pero a veces, les digo, nos sentimos orgullosos, hablando terrenalmente. Llego yo a El Salvador y dice, ahí llegan algunos a presumir de aquí. Y dicen, no, que yo tengo una compañía allá. Digo, vienen a presumirle aquí porque la gente es pobre. En Estados Unidos hay mucha plata. Allá ni se miran esas compañías. ¿Por qué? Porque aquí hay dinero. Y no estoy menospreciando a nadie. Lo que estoy diciendo es la comparación. Van y presumen al pobre porque no tiene. Pero cuando ya vemos las cosas aquí es otra cosa. En la vida espiritual es lo mismo. Yo puedo presumirle a ustedes, voy a utilizar nomás como ilustración. Yo soy el anciano, dice. Yo soy el anciano, hermanos, pero eso no significa que no hay otros hermanos con mejores capacidades que las mías. Yo no puedo creerme a nivel espiritual que soy el único. No. Esa competencia no es así, hermanos, en el aspecto espiritual. Debemos entender que nuestro ejemplo es Cristo y que para llegar allá nos hace falta muchísimo. ¿Quién está dispuesto a sufrir lo que Jesús sufrió? Si nosotros a veces con que no nos saluden ya nos vamos enojados. Ay, con que no me inviten a la fiesta. Ay, no me invitó. Estoy hablando de cosas reales, hermano, y esas cosas nos molestan. Ay, es que no escuchó, lo quise saludar y se dio vuelta. Tal vez el hermano estaba hablando, de casualidad vio al otro y aquel atendió. Cositas así nos molestan y a veces otra vez presumimos de ser espirituales. Por eso me puse de ejemplo yo. Como cristiano y como anciano yo no puedo pretender que soy el mejor. No, el ser anciano me da la responsabilidad de ser ejemplo a ustedes. No de estarles presumiendo que yo soy mejor que ustedes. Hermanos, me estoy alargando, pero quiero dejar claro el punto. La vida espiritual no es para presumírsela a los hermanos. La vida espiritual es para compararnos hasta qué nivel hemos alcanzado, que nos está diciendo hasta que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo. Entonces no andemos haciendo comparaciones, que yo soy mejor que tú, que yo soy mejor y que yo me merezco estar a la derecha y que el otro a la izquierda. No, hermanos. Otra vez, nuestra meta es Jesucristo. Debemos aprender, debemos ir hacia adelante. No debemos estar pensando en que yo soy superior. No. Esa no es la competencia que debemos tener en el Evangelio. Que uno predica, que el otro habla en lenguas. En las iglesias pentecostales yo les he dicho, y es mi observación, es que una de las cosas que más pretenden es hablar en lenguas, porque es el nivel espiritual que ellos consideran más elevado. Nosotros también tenemos el nuestro, y yo se los digo de frente. Muchos de nosotros creemos que el que predica es el que está más alto. No, hermanos, todos somos iguales, todos somos aceptos delante de Dios. Ahora el que tiene la capacidad de enseñar, qué bueno, gracias a Dios, y no vamos a despreciarle, pero tampoco significa que el que predica es el sábelo todo, el jefe. No, de ninguna manera. Aquí en la iglesia no hay rangos. El Señor es el que nos evalúa. Hermanos, no quiero cansarlos con el tema. Quiero, hermanos, que aprendamos sobre todo a ser sabios, a que aprendamos a distinguir, a que aprendamos a discernir, que aprendamos a ir hacia adelante y que el único ejemplo que tenemos con quien podemos medir nuestra vida espiritual es Jesucristo. Simple.
Ese es el ejemplo a seguir. No pensemos que porque hemos pasado cierta etapa de madurez, ya lo logramos todo. Dice Pablo, yo, dejando todo atrás, dice, miro hacia adelante, olvidando todo lo que queda atrás. Ese es bonito ese pasaje. Pablo no importa lo que él haya hecho bueno, sabemos que hizo mucho malo, pero aparte de eso, comenzó su vida a ser un buen ejemplo. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigo hacia adelante. Y creo que es una de las cosas que el cristiano debe ver para cada uno de nosotros. Voy a terminar, debemos apoyarnos siempre en la Escritura. Voy a leer en Timoteo, 2 Timoteo 3:14 en adelante. Primera Timoteo, capítulo 3. No, segunda Timoteo, ya los traigo otra vez. De encargo, como es. Segunda Timoteo 3:14. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí es lo interesante, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y luego añade versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, este debe ser siempre nuestro deseo. Aprender, acercarnos a las Sagradas Escrituras, porque dice Pablo, son inspiradas por Dios y son útiles y te pueden hacer sabio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos, para nuestra vida cristiana? Ser sabio, distinguir, como les dije, no solamente conocimiento y sabiduría, la sabiduría está por encima del conocimiento. Hermanos, que el Señor les bendiga, espero no mandarlos más decepcionados de lo que entraron, pero consideremos nuestras vidas, hagamos un autoexamen como cristianos y busquemos en realidad la providencia del Señor y busquemos y miremos al que fue crucificado. Y dice, Él dijo, no me quitan la vida, yo la doy. Y como que contradice, ¿no? Porque sí lo mataron. El asunto es que Jesús se dejó que le hicieran las cosas. Él dijo, si yo quisiera oraría al Padre que mandara legiones de ángeles para que me defendiera. Pero no era esa la voluntad. Él tenía que darse para remisión de nuestras culpas. Ahora, si usted en realidad todavía no es parte de los redimidos, de los que se han lavado en la sangre del Señor, esta es la oportunidad. El Señor solo quiere que usted se arrepienta, que usted le reconozca como su único y suficiente Salvador. No le pide ofrendas, no le pide más, sino que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es todo lo que el Señor pide. Y que se bautice, como siempre les digo, es la llave para entrar al reino de Dios. Si no hay bautismo, no hay perdón de pecados. Bueno, y todo el proceso, obviamente, y la obediencia. Pero es el inicio para que nosotros entremos al reino de los cielos. La oportunidad es siempre abierta para cuando usted desee. No quiero entrar a otro tema, pero a veces nosotros lo hacemos bien tradicional, que debemos cantar un himno para que la gente pase al frente, que debemos hacer una oración final para terminar el servicio. Esa es tradición, y no quiero decir que está malo, pero tampoco usted espere que de esa manera se haga para que usted sea cristiano, no. Simplemente usted debe creer en Jesucristo, que Él es el Salvador. Entonces, porque a veces queremos aferrarnos a que las cosas se hagan como yo pienso, como yo siento, como a mí me gusta. No, estas ya son cosas por conveniencia. La salvación es como lo que la palabra del Señor nos enseña. Sobre todo, arrepentidos, les dijo Pedro a los
judíos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Señor les bendiga.